únase conmigo a esta lectura haciendo honor a este tema que creo que todos nos vamos a identificar, incluyendo este servidor. Libro de Génesis, capítulo 32, verso 1. Dice la escritura: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar. Se acostumbraba mucho cuando había un suceso profético de bautizar los lugares por la vivencia que había sucedido con ellos. Le colocó a aquel lugar, cuando ve esta visión, Mahanaim, que significa dos campamentos. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. El verso 4 es el versículo que nos vamos a estar guiando, que vamos a estar teniendo como panacea para desarrollar esta temática. Y dice así: y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, que era el hermano de Jacob. Y para que ustedes tengan conocimiento, Jacob venía por años persiguiendo a Jacob con el fin de quitarle la vida, un odio extremo. Por lo que Jacob lo había engañado a su padre y había quitado la posibilidad de la bendición de Dios. Dentro de esta cultura, el padre bendecía al hijo mayor, y después de bendecirle con palabra profética, no había manera de retratarse, no había manera de echar ese decreto para atrás. Ya había proferido de la boca de Isaac una bendición que tenía que ser para el hijo mayor, y Jacob, a manera de engaño, se toma esa bendición. Y por esa razón Esaú comienza a perseguir a su hermano Jacob por muchos años. Lo especial de Jacob es que se esconde o se refugia en la casa de su tío Labán. Pero aquí comienza esta historia que quiero relacionarla con este texto. Y dice aquí: y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán, atención, he morado y me he detenido hasta ahora. Hoy vamos a estar desarrollando libres del estancamiento, y esa palabra estancamiento es muy común en el ser humano. Es habitual que nos estanquemos, que se estanquen los proyectos, que se estanque nuestra vida espiritual, que se estanque la visión. Y precisamente el estancamiento es uno de los males que tiene el avance, el desarrollo. La palabra estancar, cuando usted la busca en el diccionario, me llama mucho la atención porque significa detener un proceso que actuaba con fin de desarrollo o de crecimiento. Es algo que para la corriente o el curso de un fluido. Atención a esto, de un fluido. La Biblia habla que el Espíritu Santo se convierte muchas veces en nuestra vida, ese fluido de vida. Por eso por allá en Juan 7:38 dice que el que cree, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y ese es el deseo de Dios, que el fluir del Espíritu Santo sea libre en nuestro interior. Pero puede pasar muchas cosas que interfiere a ese fluido, que interfiere al fluir de ese proceso, de ese desarrollo. Dígale al que está al lado, por favor: el deseo de Dios para con usted es que crezcas, es que mejores. No puede haber mejoramiento porque sí. Tiene que haber unas condiciones que nosotros tenemos que someternos a Dios para poder que ese fluir siga. Y yo no sé cuántos nos podemos identificar hoy con este hombre llamado Jacob. Cuando uno estudia este capítulo 32 es muy diciente, muy relevante. Pero vamos a hacer en esta mañana algo muy especial. No nos fijemos ni pensemos, porque podemos decir: ay, esto le está pasando a fulanito de tal, esto le está pasando a este. No, este es el momento
de decir, hoy me identifico. Yo como pastor, quien tiene el honor, que por la gracia de Dios se ha parado aquí, hoy a predicar, le decía esta mañana en oración, me subí a la terraza a las 5 de la mañana de mi casa y le decía, Señor, el mensaje, háblamelo a mí como si nadie existiera, pero que seas tú hablando a mi corazón. Y he entendido que los principales, todos somos necesitados de Dios y necesitamos que Dios nos hable. Y mientras escribía este mensaje, mientras lo estudiaba, solamente yo me metía y me sumergía y le decía, Señor, habla a mi corazón. Y Jacob es uno de esos personajes que experimentó el estancamiento. Présteme mucha atención. Cuando Jacob nace, es la figura del nuevo nacimiento en todos nosotros. Y nosotros todos nacemos en Cristo. Pero a partir de ese momento del nacimiento, Dios tiene que comenzar a cambiar una cantidad de cosas en nuestra vida. Cada persona aquí presente, incluyéndome a mí, somos un mundo complejo, incomprensible. Usted y yo vivimos en un mundo llamado burbuja. Es una burbuja. Y ese mundo es solamente usted. Y ese mundo ni usted lo puede comprender. Yo siempre digo, es tan difícil comprenderse uno mismo. Nadie se imagina las batallas que cada persona tiene aquí personales. Nadie se imagina la complejidad de lo que soy yo. ¿Cuántas veces hemos escuchado, yo nunca te podré entender? Ni uno mismo se entiende. Y entendí algo, el único que lo entiende a uno completamente es el Señor. Levante la mano conmigo, Señor, tú eres el único que me entiendes y que sabes cómo trabajar en mí. Entonces Jacob es el prototipo de persona que nace de nuevo. Y lógicamente aquí hay diferencias teológicas en cuanto al nombre de Jacob, y que ese nombre hace alusión a quien toma el carcañar para engañar, porque ese nombre sale específicamente cuando Jacob, cuando están saliendo esos gemelos del vientre de Rebeca, y jala el talón de su hermano para que no saliera primero, porque ahora yo no puedo entender cómo dos bebés en el vientre se dan cuenta que el que naciera primero tenía el derecho a la bendición dentro de la cultura judía. Bueno, de la cultura hebrea, ¿no? No era judía, todavía el pueblo judío no existía, pero sí existía ya la rama hebrea a través de Abraham. ¿Y quién le enseñó a estos dos bebés? Entonces lo que hace es jalar el pie de su hermano, y las parteras, viendo eso, colocan una insignia de quién había nacido y le bautizan Jacob. Y ese nombre de Jacob es una naturaleza que usted y yo vivimos y nos convertimos al Señor. Y yo pensaba eso, cuando yo me convertí, yo pensé que había cogido ya el cielo con las manos, y que todo ahorita iba a marchar bien, y que todo iba a funcionar bien, y que era una varita mágica ser cristiano, andar con la Biblia, hablar bien con Dios, ahora pin, y todo bien. Pero nadie se imagina las batallas internas que nosotros tenemos que comenzar a escalar y a vivir con nuestros temperamentos, con nuestra manera de pensar, con todos los conflictos internos. Usted y yo en diferentes áreas tenemos conflictos emocionales, fracasos, vivencias. No tengo un cuadro perfecto de una familia, porque mi papá, mi mamá se separaron, viví con mis abuelos de diferentes maneras. Por eso usted y yo somos una complejidad. Cuando dos personas van a contraer matrimonio, nadie se imagina el mundo que la otra persona ha vivido, y piensan que matrimonio es simplemente cara bonita, cuerpo bonito, pero nadie imagina qué hay internamente. Pero cuando nos convertimos al Señor, nosotros vivimos con esa naturaleza, diga conmigo, jacobina. Yo le he llamado así, jacobina. Ahora, si usted se va a poner a buscarlo en la Biblia, nunca la va a encontrar. Es algo que yo la bauticé y es cierto. Diga conmigo, naturaleza jacobina. O sea, Jacob dentro de mí. A mí me llama algo con la atención. Cuando usted ve la bendición de Isaac sobre Jacob, al primogénito, es una bendición extraordinaria. Por ahí en el libro de Efesios
capítulo 1, verso 3 dice: Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y cuando uno habla de bendición, uno como que se estremece, y tan bueno cuando el predicador comienza a profetizar bendición. Y yo quiero decirles una cosa. Primeramente, desatemos que la palabra bendición tiene que ver con dinero. No es así. Nunca la bendición se mide con plata, ni se mide con dinero. La bendición es integral. La bendición de Dios primeramente es tener un corazón lleno de Dios. La palabra paz, shalom, significa gobierno absoluto, 100% de un corazón de una persona, donde gobierna el corazón y gobierna la mente. Eso significa la verdadera paz de Dios. Y vamos a ver entonces que Dios bendice a Jacob. Y no voy a hablar aquí de esas palabras tan hermosas, porque usted lo va a encontrar allí cuando le dice: te seré bendito todo lo que está debajo de la tierra, encima. Impresionante las palabras que le dice Isaac a su hijo Jacob. Y lógicamente que eso ocasionó o desató más bien en Esaú un deseo compulsivo de matar a su hermano, asesinarlo, porque él siente que rapó esa bendición. Vamos a ver algo. ¿Por qué la bendición que lanza sobre Jacob no se vio evidenciada en todo su transcurrir, en toda su vida? No se veía reflejada. Y yo no sé si usted se identifica con esto, que soy cristiano y llevo muchos años viniendo a la iglesia, pero no veo que las cosas cambien, que las cosas mejoren. No veo que nada avanza dentro de mí. Me he estancado. Mire esta palabra: estancamiento. Se ha cortado el fluir. Iba todo bien y algo se paralizó. Algo sucedió. Algo pasó. Cuando uno vive, ¿cómo se da cuenta uno? ¿Cómo se evidencia la vida de estancamiento? Cuando los días son todos iguales. Cuando uno se levanta y ve ese día como un día más, y lo único que uno espera es que se acabe el día para que llegue la noche. ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando no se tiene metas ni propósitos, es decir, cuando dejamos de establecer metas en la vida. Acuérdate que hay una ley interna en todo el ser humano, donde el Señor dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que yo estoy contigo. A mí me han preguntado: pastor, ¿esa frase está en la Biblia? Ayúdate que yo te ayudaré. Y se ha malinterpretado esa frase, porque es que ayúdate que yo te ayudaré, ir a buscar a los brujos que hablan de Dios, o hacerme que yo me tengo que ayudar con eso para que Dios me ayude. Pero esa frase sí está muy congeniada al libro de Josué: esfuérzate y sé valiente, y no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Es decir, que la fe debe tener una acción y siempre hacia adelante. Una cosa es uno levantarse a trabajar fuertemente, y otra cosa es levantarse a trabajar, pero primeramente buscando a Dios, la fuente de la bendición laboral, de la bendición familiar. Vamos entonces a seguir viendo esta historia de Jacob. Y dice la Biblia que Jacob fue a parar a la casa de Labán, su tío, y fueron muchos años allí. Prácticamente la vida familiar la formó Jacob en la casa de su tío Labán. Pero a mí me llama la atención esta parte, porque usted va a ver en el capítulo 31, vaya por favor su Biblia, acompáñeme en esta lectura, donde dice Génesis 31. Mire lo que sucedía. Verso 20: y Jacob engañó a Labán el arameo, no haciéndole saber que se iba. Es decir, que todavía Jacob, que había nacido de nuevo, llevando esa naturaleza, engañaba. Y sigue diciendo aquí: y vuestro padre, verso 7, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, porque lo que sucedió con Labán es que también comenzó a engañar a Jacob. Y uno de los reclamos que hace Jacob es que tu padre Labán me ha engañado ya 10 veces, me ha cambiado 10 veces el salario, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Verso 9: así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y usted va a ver en todo este relato toda una insatisfacción. Atención a la palabra que estoy diciendo: una insatisfacción que no iba en correlación a las palabras que había dirigido Isaac. Y a mí me llama la atención que Jacob llega un momento y dice: estoy aburrido, cansado de siempre ver lo mismo.
mi vida se ha estancado, el fluir se ha quitado. Dígale al que está al lado, hoy me resisto a seguir igual. Quiero ver un avance en mi vida. Dígalo, levanta la mano y dígale, quiero ver un avance en mi vida. No quiero seguir dando vueltas, porque eso ocasiona una vida monótona. Y eso me gustó de Jacob. Jacob coge y dice, no más. Muchas veces tratamos de buscar terapeutas, psicólogos, sin desacreditar esta profesión. Pero lo mejor es buscar la fuente de la vida, que es el Señor. Y Jacob hizo algo. Dice aquí, leyendo nuevamente, que él se da cuenta que se ha detenido. Mire, porque dice la escritura que cuando llegó a la casa de Labán se detuvo hasta ahora. Y a mí me llama la atención porque en el verso 5 del 31 dice, y tengo vacas, yo tengo asnos, ovejas, siervos, siervas, y envió a decirlos a mi Señor para hallar gracia a tus ojos. Y ahorita me doy cuenta que el dinero no es el mejor medidor. Usted y yo no podemos ver el dinero como el termómetro para nosotros saber si Dios nos bendice o no. No es eso. Porque ¿qué gana uno ganar tanto dinero? La Biblia dice, ¿de qué vale ganarse todo el mundo entero y al final su alma se pierde? Por eso nuestra vida interna con Dios es lo que nosotros tenemos que buscar. Y aquí vemos entonces a Jacob reflexionando. Pero mire lo que sucede. Dice, estoy harto de esto. Estoy harto de ver estancamiento. Estoy harto de ver que mi vida se ha detenido, que el fluir de Dios se ha detenido. Y el verso 22 de ese capítulo 31 dice, y se levantó aquella noche y tomó 2 de sus mujeres y 2 sus siervas, sus hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob, ¿qué? Es decir, que cogió a toda su caravana, los mandó adelante, se hace en un lugar y dice, se quedó solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Era un ángel que estaba luchando con él. Usted y yo tenemos esas luchas con Dios. Esas luchas, es que hay luchas internas. Si vamos a hablar de estancamiento, qué mejor texto para extraerlo del libro de Juan, capítulo 5. Esto que vamos a hacer es como para darle fuerza a lo que estamos desarrollando con Jacob. Y la Biblia dice que en Juan 5, verso 1, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque. Para que ustedes tengan idea de lo que estamos hablando, los que han tenido la oportunidad de ir a Israel, específicamente a Jerusalén. Pero en ese tiempo la geografía era lo siguiente: habían unos pórticos y unas puertas que tenía el templo. Bueno, Nehemías habla de 9 puertas, las puertas del caballo, la puerta vieja, la puerta de las ovejas, pero había una, especialmente la puerta de las ovejas. Y Jesús dijo, el que por mí entrare será salvo. Y el templo, ahí en el monte, porque Jerusalén está asentado sobre 7 montes. Las 2 únicas ciudades asentadas sobre 7 montes en toda la tierra es el Vaticano y es Jerusalén. Son las únicas ciudades o lugares que están asentados sobre 7 montes. Pero uno de esos montes es donde Dios hizo colocar el templo. Es el monte de Sión. Y el monte de Sión es bastante cuesta arriba. Pero a mí lo que me llama la atención es que a la mitad del camino surge un estanque, un lugar donde habían aguas estancadas, donde las aguas no tenían movimiento. La palabra Betesda significa casa de misericordia. Y aquí dice, en este lugar tenía 5 pórticos. Présteme atención. El templo cuesta arriba, es decir, en el lugar alto. Pero Betesda, o el lugar del estanque, estaba a mitad de camino. Tenían que comenzar, acá estaba la puerta de las ovejas. La gente entraba para ir al templo, tenía que comenzar a entrar por las puertas de las ovejas. Y a mitad de camino había una gran multitud. ¿No le parece eso extraño decir? Una gran multitud estaban allí en el estanque de Betesda. Pero hay una palabra clave allí, dice yacían. ¿Usted sabe qué significa la palabra yacer? Aquí dice,
Y estos yacía una multitud, atención, de enfermos. ¿Qué más? De ciegos, de cojos, de paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. La palabra yacer significa acomodarse, acostarse, esperar a que venga un milagro, en este caso. Y habla de una gran multitud. Ahora, cuando uno ve aquí claramente que la gran multitud estaba compuesta primeramente por enfermos. Esa palabra enfermo, que es una palabra compuesta, la palabra enfermo, fermo es una palabra latina que es firmeza. Y la palabra en es sin, o sea, sin firmeza, sin firmeza. Cuando usted dice usted está enfermo, no tiene firmeza. Pero también la Biblia habla de enfermos espirituales. Y después dice aquí, habían ciegos. Estuve leyendo la vida de Helen Keller. No sé cuántos aquí han escuchado sobre la vida de Helen Keller. Es una niña que nace bien. Y a los 19 meses, por cuestión de una enfermedad cerebral, mira lo que pasó. Queda ciega absolutamente. Queda sorda. Y queda sin habla. Sin habla. A los 19 meses. La pregunta es, una persona ciega, sorda y sin habla, ¿cómo hace para comunicarse? Entonces le contrataron los mejores terapeutas y no pudo porque ella se volvió muy agresiva. Pero una mujer, se la ponen a una mujer específica. Y ella le enseña a través del tacto cómo comunicarse. A través de la mano y de leer los labios, la vibración, ¿no? Tocaba los labios de las personas. Pero esto es lo extraordinario. Yo no sabía que Helen Keller conoció del Señor y se acoge a la gracia del Señor Jesucristo. Escribe 41 libros. Se volvió esta mujer una oradora tremenda, influyente, con toda su incapacidad. Y le preguntan una vez y le dicen, ¿qué es peor que estar ciego? Y ella dice, tener vista y no tener visión. Y yo decía, Dios mío, y nosotros quejándonos, y nosotros poniendo todos los obstáculos. Dígale al que está al lado, Dios te ha creado con un gran potencial y para cosas grandes. Solamente colócate en las manos de Dios y Él hará lo extraordinario en ti y en mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos dicen gloria a Dios? Y usted va a ver que yacían muchas personas ciegas. Y Jesús dijo que no solamente los ciegos no son los que no ven, sino que viendo no perciben el mundo espiritual. Falta de discernimiento. Y después sigue diciendo aquí, muchos ¿qué? Cojos. ¿Usted sabe por qué el ángel coge y pone cojo a Jacob? Porque dice que tiene una pelea y por allá descoyuntó, por acá le tocó la cadera. Y Jacob a partir de ese momento, ¿cómo quedó? Cojo. Acuérdense que Hebreos dice, ¿qué dice Hebreos? Capítulo 12, mire lo que dice Hebreos. Por lo cual levanten las manos caídas, atención. Pues que es que el estancamiento produce desaliento, desánimo. Y aquí el Señor a través de esta palabra dice, por lo cual ustedes levanten las manos caídas. ¿Y qué pasa con las rodillas paralizadas? Y hagan sendas derechas, atención a esto, derechas, para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Atención a esta parte. Usted y yo, siempre lo cojo nos va a querer traicionar, porque este es el camino, este lugar aquí. Y caminar con el Señor es caminar recto, ¿ya? Y siempre siempre vamos a tener la inclinación a torcernos, o allá o acá.
Siempre nos queremos desviar. La Biblia habla de las ovejas descarriadas, ¿no? Y la Biblia dice, para que lo cojo no se salga de la senda del camino y sea sanado. También habla de parálisis. Y también habla aquí de enfermos. Y dice la Biblia que gran multitud yacían. Voy a parafrasear este texto. Hay muchas personas en la iglesia que han nacido de nuevo, que han nacido y cuesta arriba se han acomodado o nos hemos acomodado. Porque es que yo no me quiero excluir también. O nos hemos acomodado. Entonces nos vamos amoldando a esa situación. Nos vamos acomodando y vamos tomando esta condición de paralíticos. Tomamos esa condición de cojos, de enfermos, sin firmeza espiritual. Acuerde que la palabra yacer significa acostarse y acomodar. A la espera de que en cualquier momento Dios haga un milagro en mí. Que por lo menos se muevan las aguas de vez en cuando. Porque dice la Biblia que un ángel venía en tiempo a mover esas aguas, y cuando se movían las aguas salían corriendo los cojos, imagínense, los paralíticos. Que es que el Señor específicamente escoge a uno. Yo me imagino que escogió al peor y tiene una conversación, tiene un diálogo, tiene una plática con él, con un paralítico. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba, ay Dios, ¿usted sabía que las aguas estancadas se pudren? No hay cosa más horrible que el agua estancada. El olor es tan putrefacto que cuando se impregna no se quita tan fácilmente. Aguas estancadas, sinónimo a putrefacción. Y aquí dice aquí en el verso 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya muchos tiempos así, le dijo, ay, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta, no tengo quien me ayude, no tengo quien me sustente, quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y atención, y era día de reposo. Porque es que el día de reposo hoy en día no es un día. Hoy es día, es una persona. Entiéndalo bien, por favor. El día de reposo hoy en día no es un día, sino una persona. La Biblia dice que todos los días, los animales eran simplemente sombra de lo que había de realmente de venir. Y por eso Jesús ya no es un día, es la persona. Y Jesús dijo, vengan a mí los trabajados, cansados y hasta estancados, y vengan a mí, yo los hago descansar. Y el Señor nos dice, levántate hoy. Y no solamente ser sano de la condición física, sino ser sano de nuestra parte interior. ¿Y por qué digo del alma? Volvamos otra vez al libro de Génesis, capítulo 32. Que comenzó Jacob a pelear con el ángel toda la noche. Vamos a asociar esto, por favor. ¿Qué representará toda la noche peleando? Toda la noche. Y atención, no es guerra exterior, sino guerra interior. Ay Dios, pelear con uno mismo, imagínense. Y dice aquí, dice que toda la noche estuvo peleando. Y cuando el varón que vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque ya raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Estas son las cosas buenas de Jacob. Que Jacob se resistió a ese lugar de estancamiento y dijo, no, yo quiero más. Yo tengo que eso que mi padre profetizó sobre mí tiene que ser evidente. Y aquí dice que comenzó a luchar y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y ya no se te dirá más Jacob. Y por primera vez se estipula el nombre de Israel. De aquí nace el pueblo de Israel, ¿no? Entienda esto, el pueblo de Israel, la nación de Israel, nace desde este momento. Cuando Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel. La palabra Israel, esto sí que me gusta.
La palabra Israel significa: a partir de ese momento caminarás conmigo prendido de mi mano. Si yo doy un paso, lo das conmigo. Caminarás a la par conmigo. Ayuda, la palabra Israel significa ayuda de Dios, a la mano de Dios. Caminar a par con Dios, protegido y guardado por Dios. Levanta la mano, por favor, o levantemos la mano. Dios ha puesto en mí un nombre de bendición. Por favor, dígalo a partir de ese momento, pero fuertemente y creyendo: Dios camina conmigo. Todo lo puedo en Él. No me tengo por qué preocupar. Él peleará por mí mis batallas. Él camina conmigo. No me tengo por qué preocupar. Él me sustenta. Dígalo fuertemente. Él guarda mi familia, mi vida. Camino firme. Perdóname, Señor, si he dejado de confiar, si he sentido que me he estancado. Hoy despierto y me levanto. Cuando dicen aleluya, sigue diciendo aquí: porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón, lógicamente, que no le respondió ni le dijo nombre: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y este verso 30, que es un texto hermoso: y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque la palabra Peniel, porque es una experiencia que él tuvo en ese lugar. Por primera vez vi a Dios cara a cara. ¿Y qué pasó después con él? Mire el conflicto interno. Y fue libre mi alma. Voy a decirlo así: y fui libre del estancamiento. Es que a mí me llamó la atención que Jacob hizo todos los medios, todas las fórmulas humanas para tener reconciliación con su hermano Esaú. Pero después de esta experiencia, dice la Biblia que comenzó a acercarse Esaú, su hermano, y cada vez que se acercaba, Jacob era firme, ¿no? Ahí, sin moverse. Antes se tenía que estar escondiendo, no. Allí Jacob se quedó en su lugar, en su campamento. Y dice la Biblia que cuando se iba acercando Esaú, Dios iba colocando en el corazón de Esaú algo extraordinario. Y cuando llega y lo ve de frente, dice que se abrazaron. Y Dios hizo una reconciliación. Por eso es que yo digo algo: la bendición de Dios es integral. Lo último que restaura es su relación familiar. Vi a Dios cara a cara. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, atención, a cara descubierta, la gloria del Señor, allí somos transformados de gloria en gloria, atención, por el Espíritu del Señor. En otras palabras, cuando vuelve otra vez el fluir del Espíritu Santo en nuestra vida, la vida comienza a correr de una manera especial. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán fontanas de agua viva. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Colócate en pie, por favor. Carismática al mundo, donde los milagros son